La cruz bendice al mundo. Bienvenidos al santuario de Schoenstatt en Cabo Rojo. Bienvenidos a Encuentro con María en el Triduo Pascual a la sombra del santuario. Hoy es Sábado de Gloria. Les saluda la hermana Nancy de las Hermanas de María de Schoenstatt para compartir una reflexión con ustedes. Antes de comenzar propiamente la reflexión que he preparado, tengo que compartir algo que pasó hace unos años y que adquiere un significado especial porque el personaje principal era mi mamá y hace exactamente un año que falleció. Era una Semana Santa y ella me había llamado varias veces, pero estábamos tan ocupadas que no pude contestar y al principio pues no me preocupé, pero cuando la hermana que atiende el teléfono me dice, tu mamá volvió a llamar, pensé, otra vez. Y tan pronto pude, pues la llamé. Mami, ¿qué pasa? Oye, ¿dónde tú estás? Pues, en Schoenstatt. ¿Y por qué tú no contestas el teléfono? Bueno, porque estaba en misa y estamos bien ocupadas. Pero la escuché como que ansiosa. Pero, ¿te pasa algo? Es que en estos días de Semana Santa, ya era Viernes Santo, en que uno se pone a meditar y yo estaba pensando en la Madre de Jesús. Yo estaba pensando en María y en lo que sufrió con la muerte de su hijo y en lo que debe haber sentido después del Viernes Santo. Y me ha dado algo que no sé cómo describirlo. Y traté de llamarte, y traté de llamar a tu hermana, y traté de llamar a tu hermano, y nadie contestaba. Y la escuché, y mami, pero ¿qué es lo que tú sientes? No sé. Si busco una palabra que lo pueda describir, nostalgia. ¿Nostalgia? ¿Por nosotros? No. ¿Sabes qué? Yo creo que es nostalgia por Dios. Se pueden imaginar cómo me sentí. Y le dije, ay mami, gracias. Mami querida, tú me has regalado la mejor definición, la mejor explicación de lo que sintió María después del Viernes Santo. Una soledad, pero no cualquier soledad. Una soledad que era nostalgia por Dios. Gracias, mami. Bueno, y con eso en mente, con eso en nuestra mente y en nuestro corazón, empecemos entonces nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera que nos transportáramos espiritualmente al Gólgota, donde la colina ayer estaba silenciosa después de la crucifixión. Hacía unas horas que habíamos escuchado a los soldados maldiciendo, otros preguntando quién se iba a llevar el cuerpo, había mujeres llorando. Pero después de todo eso, después no había ruido. Así como el agua apaga un fuego, las sombras han apagado el ambiente violento. Ya no hay mofas, ya no hay burlas, y saben que uno por uno se fue. Todos se han ido. Algunos se conmovieron muchísimo con los eventos de la crucifixión y muerte, pero regresaron a su rutina. Todos se han ido. ¿Saben qué? Menos nosotros. Nosotros hemos regresado. Hemos regresado buscando algo, buscando a alguien, buscando un poco de luz. Quisiéramos poder comprender un poco mejor este misterio de sufrimiento. Hay tanto sufrimiento en el mundo, especialmente ahora. Se extiende desde lo profundamente personal y escondido hasta el sufrimiento social y ahora el sufrimiento global. Un sufrimiento por nostalgia de un tiempo que era alegre, de un tiempo que estábamos afuera, de un tiempo que así estábamos trabajando.
sufrimiento por nostalgia y sufrimiento por incertidumbre. ¿Cómo será después? ¿Nos enfermaremos con el coronavirus? Y después de todo, después que pase todo, ¿cómo va a seguir? ¿Seguirán los temblores? Es una incertidumbre total. Y no es cierto que muchas veces lo más difícil del sufrimiento es esa soledad que se siente, aunque estemos rodeados de muchas personas. ¿Qué hacer con esa soledad? ¿Cómo manejar esa soledad? ¿Cómo aceptar esa soledad? Y se hacen canciones de la soledad, se escriben libros, poesías. Y los que escriben sobre la soledad dicen que si quisiéramos dibujarla, podríamos usar como modelo la imagen de una madre que sufre por su hijo, por su hija. Y de una manera muy poderosa, la imagen de una madre que sufre la pérdida de un hijo o de una hija nos conmueve y nos rompe el corazón. Es como si nadie pudiese penetrar ese dolor. Es por eso que la imagen de nuestra querida Madre María, la Dolorosa, ha cautivado generaciones. Y el arte y la poesía y la música se han dejado inspirar por esa madre joven de pie bajo la cruz. Conocemos el texto de la oración Stabat Mater Dolorosa y ahora les pido que escuchen las palabras e imagínense que están viendo la película La Pasión del Cristo. Pongan en su mente el momento en que María está bajo la cruz y oigan la oración. La Madre piadosa junto a la cruz estaba y lloraba mientras su hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Ay, qué triste, qué afligida se vio la madre escogida, cuando triste contemplaba y doloroso miraba del hijo amante la pena. Es interesante que en la oración Stabat Mater, el poeta, un hombre, le pide a una mujer, a María, que lo ayude a identificarse, a unirse, a participar en su dolor y sufrimiento, en esa pasión y muerte de ese hombre Jesús. Y el autor de la oración le dice: oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo, y que por mi amado Cristo, mi corazón abrazado, viva más en Él que conmigo. Madre, hazme contigo llorar y de veras lastimar mi corazón con sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santa, que como tú de su cruz me enamore y que en ella viva y more. Estoy convencida de la necesidad de acudir a la Madre de Dios para que nos ayude y nos acompañe en este camino de cruz. Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que amarle como tú me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí y que padeció por mí. Esas llagas, esa cruz que para cada uno ha sido diseñado específicamente. Y en este sábado santo, cuando muchos han regresado a su rutina, nosotros hemos venido hasta el santuario a acompañar a María nuestra Madre en su soledad. Que en esta hora de la muerte de su hijo, ella encuentre en nosotros el abrazo y el beso de un hijo, de una hija. Que encuentre un corazón abierto y deseoso del diálogo con ella. Madre, ayúdanos a entender un poco más el misterio del sufrimiento. Y si no logramos entenderlo, por lo menos que podamos darle sentido a ese camino de cruz
por el que viajamos diariamente y de manera especial en esta experiencia única. Madre, tú eres como una puerta abierta que nos permite adentrarnos en el misterio de Jesús. Como puertorriqueños te queremos y te admiramos muchísimo, pero queremos por fin pasar de la admiración y la veneración a ti, a un identificarnos contigo y a un imitarte. Pasar de la admiración y veneración a la imitación. Identificarnos con María significa imitarla. Significa no solo rezar, Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pero pedirle, en las palabras de la oración de Padre Kentenich, aseméjanos a ti. Ayúdanos a caminar por la vida tal y como tú lo hiciste. Que tu vida y tu fe sean un modelo para mí aquí y ahora. Y hoy queremos colocarnos junto a la Mater Dolorosa y pedirle que rompa su silencio y que nos hable. ¿Qué nos tiene que decir la Madre de Dios hoy, Sábado Santo? Escogí 3 puntos de una charla, de una conferencia del Padre Kentenich, fundador de la obra de Schoenstatt. 3 son los pensamientos, dice Padre Kentenich, que dirigen nuestra reflexión. Número 1, pidámosle a nuestra Madre que nos permita mirar dentro de su cáliz de sufrimiento, contemplar su valentía por el sufrimiento. Y tercero, encontrar la fuente de su consuelo en el sufrimiento que padece, para poder entonces con ella beber de esa fuente. Vamos al punto 1, el cáliz de sufrimiento de la querida Madre de Dios. Si miramos dentro de ese cáliz, está colmado hasta el borde. Y nos preguntamos, ¿sabía ella cuando dijo su sí al ángel en la Anunciación? Cuando ella dijo sí, hágase en mí, según tu palabra, ¿sabía ella los sufrimientos que la aguardaban? El Padre Kentenich en su conferencia dijo, en cierta forma sí. La Madre de Dios supo antes de dar su sí los muchos sufrimientos que la aguardaban, porque ella era como virgen consagrada en el templo, había leído los escritos del Antiguo Testamento. Y por medio de los profetas allí ya se sabía, Isaías, por ejemplo, dijo, el hombre Dios será un varón de dolores. Que el mundo, Isaías lo describe muy bien, el mundo pasaría delante de él sin saber nada, sin querer saber nada de él. Y así fue. Él vino y los suyos no los recibieron. Los libros de los Salmos, que ella debe haber leído, también son una profecía, que el Redentor sería como un gusano, que el Redentor sería objeto de burla por parte de los hombres. Por lo tanto, cuando ella dio su sí a ser Madre del Redentor, también dio su consentimiento a ese gran sufrimiento que más tarde la esperaba. Y decía el Padre Kentenich, y si no hubiese entendido nada exactamente de lo que habían ya escrito los profetas, el anciano Simeón se lo dijo bien claro cuando ella lleva al niño al templo. Este niño, le dijo Simeón, está destinado para la caída y la resurrección de muchos y para ser signo de contradicción. Y tu alma, María, será traspasada por una espada. Ella sabía que algo muy difícil le esperaba, que le esperaba a su hijo y por tanto a ella. Y por lo tanto, que el camino de su vida como madre de Jesús sería un camino de grande sufrimiento. Y lo único que ella no sabía eran los detalles. Qué difícil tiene que haber sido. La cruz de la incertidumbre. Imagínense que alguien de confianza
suyo tuviese el don de profecía y le dijera, prepárate, el camino de tu vida va a ser uno doloroso, va a ser un camino de cruz, vas a recibir cruces, te verás sumergido en sufrimientos como ninguna otra persona, pero los detalles, eso no te los puedo dar. ¿Cómo temblaría nuestra alma? Así de humana debemos ver a nuestra madre, a nuestra querida Madre María. Ella dio su sí, aquí estoy, aunque no sabía los detalles, aunque temblara su alma. Y su respuesta ante este cáliz de sufrimiento, ella lucha. Debemos y queremos entender, dice Padre Kentenich, que su sí no es un mero consentimiento, un mero cumplir con la voluntad de Dios, pero un compromiso activo en la obra de salvación. Y esta lucha la vemos ejemplificada en las narraciones de los evangelios. Si pensamos en la Anunciación, ella luchó, ella preguntó, pero ¿y cómo va a pasar esto? Cuando se perdió Jesús, lucha. Pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando pensamos en las bodas de Caná, lucha. Jesús, no tienen más vino. Y la respuesta de él, mujer, mi hora no ha llegado. Ella entiende que nosotros también luchamos. Y esa lucha, ese diario caminar con la cruz, no la hace tan cercana a nosotros. Ella lucha, pero su lucha no es como la de nosotros. Nosotros luchamos, pero ¿cuántas veces en contra de Dios y de su voluntad? ¿Cuántas veces cuando se nos presentan las dificultades, no siempre, pero puede haber veces en que nos ponemos en contra de Dios? Hasta queremos, como quien dice, castigar a Dios. Y nos pasa algo difícil, entonces la reacción es, como Dios no me responde, no voy a volver a la misa los domingos. No me doy a la tarea de tratar de ver detrás de esto, del sufrimiento. No, yo me cierro. Dejo que me invada la amargura y otras actitudes que asumimos cuando estamos luchando. ¿Cómo era la lucha de María? Era una lucha interior similar a la nuestra, pero llena de esperanza, llena de valentía, de anticipación. No fue fácil para ella, fue bien difícil, pero confiaba. Confiaba que el plan de Dios era un plan de amor. Confiaba que Dios es Padre, Dios es bueno y bueno es todo lo que Él hace. Y si seguimos mirando ahora todo lo que contiene ese cáliz de sufrimiento que por amor a nosotros ella aceptó libremente, podemos decir con el Padre Kentenich, ninguna criatura excepto el Salvador ha sufrido como la Madre de Dios, la Madre de Dolores. ¿Y cómo sabemos, cómo medimos ese amor? El Padre Kentenich decía, pues la medida está en el amor. Donde no hay amor, tampoco hay sufrimiento, o muy poco. Si sufre a alguien a quien usted ama mucho, a quien usted ama entrañablemente, entonces su compasión será tan grande como grande es su amor. Cuanto más se ama, más se sufre con la persona amada. Ahora podemos aplicar la medida. Hoy, sábado de gloria, recordamos ayer, el Viernes Santo, porque hemos visto el inmenso dolor que tuvo que sufrir, que soportar el Salvador. Y sabemos cuánto ama a la Virgen, a este Salvador, que es también su Hijo. Y es el profundo sentir de todos los pueblos y naciones que no existe amor más grande que el amor de madre. Y la Virgen no es simplemente madre, ella es una madre inmaculada, una madre de sentimientos extremadamente delicados. Al ella ser excepcionalmente agraciada por Dios, llena de gracia,
la llama el ángel, su corazón es extraordinariamente tierno. ¿Cuán grande entonces podemos entender que debe haber sido su dolor? ¿Cuán profundamente debe haber saboreado este cáliz de sufrimiento? Porque el que sangraba frente a ella, el que se moría frente a ella, era el hijo de su corazón, el hijo de sus entrañas y al mismo tiempo su Dios. El padre Kentenich siempre invitaba a los suyos a rezar los unos por los otros a fin de que aprendiéramos a comprender ese amor tan inmenso de la Madre de Dios por su Hijo, para que entonces pudiéramos comprender cuán inmensamente grande debe haber sido el sufrimiento de María. En la película La Pasión de Cristo nos dan una idea de ese sufrimiento de la Madre de Dios. Qué difícil haber visto cómo se desencadenaba a su alrededor una furia tan terrible. Qué difícil debe haber sido ver el desprecio en los ojos, la indiferencia en la gente que Él con tanto amor sanó, que con tanto amor les dio pan, que con tanto amor atendió sus necesidades. Cada palabra ofensiva a Jesús debe haber sido un golpe en el corazón de María. Ver todo el maltrato, que le arrancaran la ropa, que uno de los ladrones lo despreciara, se burlara. Experimentar todo esto tiene que haber sido tan difícil. Si solo pudiéramos sentir un poco con ella y como ella, ¿saben qué pasaría? Si pudiéramos sumergirnos en ese corazón de María, seríamos, dice el padre Kentenich, veríamos cómo de repente nuestra mente y nuestro corazón se iluminarían. Al estar cerca de la Madre de Dios, al contemplar su rostro colmado de sufrimiento, al mirar un poco en ese cáliz de sufrimiento, cuántas cosas se me pueden aclarar de mi propio sufrimiento. Si ella, a quien Dios amaba como hija predilecta, si sabemos que fuera de Jesús no existe persona alguna que haya amado tanto a Dios como María, y sin embargo cuánto sufrimiento tuvo que aceptar, ¿cómo entonces puedo yo atreverme a pensar que cuando me llega un sufrimiento, eso quiere decir que Dios no me quiere, que se ha olvidado de mí? ¿Cuántas veces hemos dicho, si el buen Dios me quiere, no debe permitir que tenga tan mala suerte, que siga temblando en Puerto Rico, que sufra tanta angustia en esta pandemia? Y a veces también asumimos esta otra actitud, que nos sentimos tan pecadores que no nos atrevemos a acercarnos a Dios, porque le hemos fallado. Y nos olvidamos, y esto me encanta de las conferencias y de las enseñanzas de Padre Kentenich, que Dios me ama no porque yo soy buena, no. Él me ama porque Él es bueno. ¿Cuándo entonces voy a entender que ser hombre, que ser mujer, que ser humano significa ser portador de la cruz? Todo está en cómo veo y acepto ese sufrimiento. Y siempre me acuerdo de una historia cortita, bien acertada para todo este tema. Y un misionero que estaba meditando cuán difícil es enseñar a alguien a aceptar un sufrimiento. Y él pensando, él dijo, nuestra teología del sufrimiento, a nuestra teología como occidentales le falta mucho, especialmente si nos comparamos con los cristianos en los países orientales. Ellos tienen una actitud tan diferente hacia el sufrimiento. Quizás se deba a lo mucho que ellos han tenido que sufrir en su vida. Y entonces hace un breve cuento en que él se encontraba en Burma, en Asia, y habló con una jovencita a quien le habían asesinado toda su familia. Y el misionero le pregunta, ¿cómo has manejado este sufrimiento
que te ves tan serena. ¿Cómo eso te ha afectado tu relación con Dios? ¿Qué te dio la fuerza de hacerte cristiana precisamente en ese tiempo de tragedia en tu vida? Ella me miró, dice el misionero, sorprendida y me dijo, quizás me ayudó que nosotros en nuestro país tenemos una visión muy diferente al sufrimiento que ustedes los cristianos en América. Cuando algún sufrimiento les llega a ustedes, ustedes dicen, oh no, Dios, algo debe andar mal. Dios, por favor, quítame esta cruz pesada de mis hombros. Nosotros aquí decimos algo diferente. Sí, la cruz es difícil. Sí, me cuesta. Sí, me hace llorar. Pero te pido, Dios, que fortalezca mis hombros para poder sobrellevarlo. No que las remueva de mis hombros, que fortalezcas mis hombros para poder sobrellevarlo. La Madre de Dios quiere desde nuestro santuario fortalecer no solo nuestros hombros, pero más importante nuestra alma, para que podamos tener una mejor actitud hacia el sufrimiento. No es negar el sufrimiento, no se trata de eso. Eso también nos haría mucho daño. Es invitarla a que mire con nosotros nuestro cáliz de sufrimiento. Es algo que debemos hacer diariamente. Cada noche presentarnos ante ella y escucharla cuando ella nos dice, ¿qué fue lo más difícil hoy? ¿Qué fue? El sarcasmo con el que te habló tu hijo, el rechazo que recibiste, fue la pérdida de ese ser querido. ¿Qué es tu enfermedad en estos momentos? ¿Qué es mi propia debilidad, ese mal genio, lo cruel que puedo ser con mi esposa o con mi esposo, lo violento que puedo ser con mis empleados y con mis hijos? Sí, esa propia debilidad. Dios no me ama porque soy bueno. Él me ama porque Él es bueno. Una vez que puedo identificar mi sufrimiento y lo llamo por su nombre, entonces se lo entrego. Se lo ofrezco a ella para que ella vaya transformando esa actitud, ese corazón, y yo pueda encontrar el tesoro escondido, la riqueza escondida en ese sufrimiento. ¿Cuántas veces nos hemos experimentado que de un sufrimiento han surgido grandes bendiciones para nosotros y para los nuestros? Por eso entonces le pedimos a nuestra Madre querida, regálanos tu valentía en el sufrimiento. Y con eso llegamos al segundo punto, su valentía para el sufrimiento. Nos dice el Padre Kentenich, no basta solo mirar el cáliz desbordante de sufrimientos de la Madre de Dios, ni los nuestros. Queremos también admirar el valor, su valentía para que ella manifestó. ¿Qué se dice de ella? Ella estuvo y se mantuvo de pie bajo la cruz. ¿Cómo debe haber luchado con las lágrimas? ¿Tiene que haber llorado? Pero nunca cayó en el desconsuelo, en la histeria ante el dolor. No se deshizo ante el dolor. Se mantuvo de pie, con dolor, pero serena. Dijo su fía, su sí, su estoy dispuesta, lo dijo en la Anunciación y jamás en su vida lo retiró. ¿Cuántas cosas sabemos de los evangelios que le pasaron? Pero siempre de nuevo repitió su sí, Padre, hágase en mí. Todos los días rezamos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida, en la vida de mi familia. Hágase tu voluntad en la vida de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos, de mi país. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero tenemos el valor, la valentía de repetir ese hágase tu voluntad cuando se pone seria la situación. Hágase tu voluntad aunque duela. ¿Cómo es mi valor para el sufrimiento? Qué cobardes
podemos ser ante el dolor. ¿Cómo fue en la vida de la Madre de Dios cada vez que se acordaba de las palabras de Simeón y una espada traspasará tu alma? ¿Cuál fue su reacción? Ay, no, yo no puedo. No, yo no sigo. Hasta aquí llegué. No. ¿Cuál fue su reacción? Ella nunca retiró su sí, Padre, ni siquiera en su gran sufrimiento bajo la cruz. ¿Y de dónde sacó la fuerza? ¿Dónde está la fuente, el motivo más profundo para esta grandeza, para esta valentía en el sufrimiento? Número 1, su amor fue más grande que su sufrimiento. Ella ve por encima del sufrimiento a Dios Padre, al Dios bondadoso, al Dios todopoderoso. Todo lo puedo en Él, quien me fortalece. Sola no puedo, pero todo lo puedo en Él, quien me fortalece. Mi Hijo está conmigo. Él no me deja sola, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y para nosotros, ¿cómo está mi valentía para el sufrimiento? ¿De dónde saco la fuerza? Todo lo puedo en Él, todo lo puedo en ella, nuestra Madre quien me fortalece. Solos no podemos. En Shonsa decimos, nada sin ti, nada sin nosotros. Y si examinamos no solo su valentía, pero el valor del sufrimiento. ¿Cuánto valor tiene el sufrimiento? Un precio demasiado alto, aprendimos ayer en Viernes Santo. ¿Cuánto vale mi sufrimiento? Y se cuenta que un conocido conferenciante empezó su charla mostrando un billete de $20. En una sala de 200 personas. Él pregunta, ¿a quién le gustaría este billete de $20? Y todos alzaron su mano. Muy bien, pues yo se lo voy a dar a uno de ustedes, pero antes permítame hacer algo. Y cogió el billete y lo arrugó. Arrugó el billete. ¿Quién lo quiere todavía? Y muchos alzaron la mano. ¿Y qué tal si le hago esto? Yo no lo voy a hacer ahora, pero lo tiró al piso y lo pisoteó. Y cuando lo levantó se veía sumamente arrugado el billete y sucio. ¿Quién lo quiere todavía? Todos alzaron la mano otra vez. Qué interesante. No importa lo que le hice al billete, ustedes todavía lo aceptarían. ¿Por qué? Porque no ha perdido su valor. Sigue siendo un billete de 20. ¿Saben qué? Muchas veces en nuestras vidas los sufrimientos que nos vienen nos hacen caer. Nos sentimos que nos ha pasado un tren por encima. Nos sentimos afligidos. Y si el sufrimiento viene por culpa nuestra, por nuestra debilidad, nos sentimos que no valemos nada. Pero no importa lo que pase. Si los sufrimientos vienen causados por nosotros mismos o si vienen porque Dios lo permite, no debemos olvidar el valor tan grande que tiene nuestro sufrimiento cuando lo unimos al de Cristo. Y aunque nos sintamos mal con nosotros mismos, nuestra querida Madre nos dice a cada uno de nosotros en este Sábado Santo, nunca vas a perder tu valor delante de Dios, nuestro Padre, nunca. Para Él, si estás limpio o sucio, arrugado, con talento, sin talento, tu dignidad como hijo, como hija de Dios, tiene un valor tan grande y su Hijo amado pagó ese alto precio por ti y por mí. Feliz culpa que nos mereció tal Salvador. Bendito sea mi sufrimiento, que unido al de Jesús puede ganar para mí los míos un caudal de bendiciones. Y si solo aprendiéramos a contar las bendiciones y no los sufrimientos. Y otro punto sobre la valentía en el sufrimiento que podemos aprender de nuestra Madre es qué hacer cuando nada más se puede hacer. Aprender con María, nuestra Madre, que cuando nada más se puede hacer, ella no podía hacer nada más. El Viernes Santo. Siempre se puede hacer algo, estar presente. Ella estuvo debajo de la cruz. María acompañó al Salvador
en su sufrimiento y le regala su presencia. Ella no puede hacer nada más, pero su presencia significa tanto para el Salvador y para ese pequeño grupo que acompañó a Jesús. Su presencia habla de su compromiso con la obra de su Hijo. Su presencia no es una estática. Su presencia manifiesta un conocer lo serio de la situación, un tratar de entender, de aceptar, de amar como Jesús la voluntad del Padre. Creo que podemos entender esta respuesta de la Virgen de estar presente cuando no se puede hacer nada más. Nosotros hemos pasado por momentos así, y especialmente en esta cuarentena, cuando nada más se podía hacer, cuando nada más se puede hacer médicamente, socialmente, globalmente. Lo único que podemos hacer es estar, aceptar la voluntad de Dios. Y ese que alguien esté, que nos entienda, que nos acepte, que nos ame, hacer eso mismo por el otro, a mi lado, ese estar presente, eso es consuelo. Y ese es el último punto de esta meditación, su consuelo en el sufrimiento. Hemos podido mirar de cerca el cáliz del sufrimiento de la querida Madre de Dios. Con ella hemos mirado nuestro propio cáliz de sufrimiento. Admiramos su valentía para el sufrimiento. Conocemos del valor de su sufrimiento y ahora queremos alegrarnos de su consuelo en el sufrimiento. La querida Madre de Dios pudo experimentar durante el Vía Crucis mucho consuelo en el sufrimiento. Y para poder identificar cada momento de consuelo, ella estaba abierta, receptiva, agradecida. La palabra clave es gratitud. Tiene que haber sido un gran consuelo para ella cuando vio a Simón de Cirene ayudar a Jesús a llevar la cruz. Cuando vio que Verónica le secó el rostro. O cuando uno de los ladrones se arrepintió y fue tan agradecido y se unió al Salvador. O cuando el guardia que ve brotar agua y sangre del costado confiesa, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O cuando los amigos de Jesús vinieron a enterrarlo. Qué consuelo cada palabra de Jesús desde la cruz. Especialmente cuando le entrega a Juan como hijo y en él a todos nosotros. Hemos mirado nuestro cáliz de sufrimiento. Pensemos ahora por un momento en el consuelo que se nos ha regalado, especialmente en estos días. En momentos difíciles, quizás una llamada telefónica, quizás un email, quizás ha llegado un paquetito, quizás he descubierto algo o redescubierto algo en mi familia, un talento, lo delicado de los sentimientos de uno de mis hijos. En fin, cuánto consuelo hay en nuestra vida, pero logramos identificarlo, por pequeño que sea, para poder dar gracias. Queremos, como la Madre de Dios, que nuestro mayor consuelo sea que el sufrimiento que tenemos que sufrir acá sea el precio de una feliz eternidad. En una de las cartas en el Nuevo Testamento dice, ¿qué es toda la miseria de esta vida? La cruz y el sufrimiento que pasamos, ¿qué es todo esto en comparación con la gloria que algún día será nuestra? Esto lo dijo alguien que pasó por mucho sufrimiento en su vida, pero al mismo tiempo pudo mirar profundamente en el corazón de Dios. ¿Quién fue esta persona? San Pablo. Sabemos por sus cartas cuántos sufrimientos tuvo que pasar, cuántas veces fue azotado, perseguido, insultado por amigos, por enemigos, cuántas veces naufragó,
Y con todo esto dice, ¿qué es todo esto? Comparado con la gloria del cielo. ¿Cuál es el consuelo? Que el sufrimiento es el precio de rescate para una feliz eternidad. Que si llevamos el sufrimiento con valentía, nos dice San Pablo, allá nos espera, una corona. No coronavirus, una corona. Corona por corona. Allá nos espera la verdadera Pascua de resurrección. Vamos terminando. La Madre de Dios está tan cerca a nosotros porque ella luchó. Pero luchó no en rebeldía, luchó con los conflictos del diario, pero sin darse por vencida. Vimos que cuando no podía hacer nada, se mantuvo ahí. Ella regaló de su presencia. Y el último punto, simplemente se entregó. Su entrega siempre fue una entrega como hija al Padre Dios. Como hija no quiso mantener en sus manos las riendas de su vida. No quiso aferrarse a sus planes y a los resultados que ella hubiese querido. Su entrega fue una entrega en la fe, en la esperanza y en el amor. En la fe porque pudo reconocer quién está al timón de su vida. Una entrega en la esperanza de que no todo terminó el Viernes Santo. Y una entrega en el amor, en unir su voluntad con la del Padre. Amor a María nos lleva a devoción a María, pero a imitación de María. Debemos unirnos con Jesús en su sufrimiento, muerte y resurrección. Debemos solidarizarnos, unirnos los unos con los otros. Y aquí desde el santuario de la solidaridad recibimos esa gracia. Y nosotras las hermanas como guardianas del santuario nos comprometemos a pedir esa gracia por cada uno de ustedes. Sabemos que nos necesitamos unos a los otros para poder compartir nuestras luchas y nuestros sufrimientos. Nuestra oración es que a través de este sufrimiento nosotros podamos, estos sufrimientos que vivimos puedan ampliar nuestro corazón y así nosotros podamos acoger las necesidades del mundo entero. Que muchos puedan experimentar a través de nosotros la compasión misma de Dios. Las hermanas y yo queremos consagrarlos a todos ustedes, a nuestra querida Madre, lo hacemos diariamente, para que se sepan queridos, protegidos, cobijados, valorizados por ella, especialmente en estos momentos de incertidumbre, de sufrimiento, que sepan identificar que cada momento de sufrimiento, que cada momento de esa soledad en el sufrimiento es un momento de nostalgia por Dios. Que un hijo de María nunca perecerá. Buenas tardes a todos.